Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hombres de Éxito. Estamos muy contentos de estar nuevamente con cada uno de ustedes. Les cuento que hoy es un día muy, pero muy especial porque estoy con un amigo, Felipe Morales. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, Federico, te agradezco mucho la invitación y un placer que me hayas tenido en cuenta para tu programa. Es un privilegio tenerte con nosotros. Gracias. Felipe, la gente quiere... Oye, eres un empresario. Sí. Reconocido, sobre todo, hace poco que estás en Medellín, pero en la ciudad de Envigado, de Sabaneta. Correcto. Estás manejando hoteles y todo el tema, pero la gente quiere conocerte un poco más. Contame un poco de tu vida. Claro que sí. Yo nací en Bogotá, en este momento tengo 35 años y el nacimiento, digamos así, la constitución familiar nuestra, éramos 4 hermanas, padre, madre. Y desde el inicio, pues, las situaciones no son sencillas por varios motivos. Uno era porque siempre hay conflictos familiares. Entonces, en mi casa, por ejemplo, siempre la parte de discusiones, donde papá y mamá se peleaban, donde el papá era alcohólico, donde habían situaciones muy duras. Clase media, no éramos ni pudientes, tampoco pasamos necesidades, pero considero que es un ejemplo de vida donde mucho colombiano está ahí. Entonces, Felipe, antes que sigamos, me interesa mucho lo que me dijiste, porque eso, me imagino, tú eres pequeño, sí. 5, 6, 7 años, veías todo eso, eso te influyó en tu vida. Claro, total, porque cuando ves, y yo siendo el menor, y ves padres y madres peleando, cuando ves que el fin de semana se convierte en una pesadilla, cuando ves que el padre llega y abusa de la mamá, situaciones como estas, de pequeño uno las entiende, pero le va generando a uno en su conciencia como decir, hombre, esto no es lo que yo quiero para más adelante. ¿Por qué sucede esto? Exacto, entonces yo, por ejemplo, doy gracias a mi padre porque aunque vi un ejemplo que no es tan positivo, lo tomé en mi vida actual para hacer lo contrario, digámoslo así. Hombre. Lo tomaste positivo. Claro, entonces inicia esta educación, inicia todo este proceso de familiar en una situación conflictiva. Mis padres ya se separan finalmente cuando nosotros teníamos aproximadamente 14 años, cuando yo tenía 14 años. Una de mis hermanas también con uno de su novio prefirió ir a Estados Unidos, se quedó ya viviendo allá. O sea, fue una situación donde nosotros como 4 hermanos era una situación difícil de convivir. Y aparte de eso, las familias, que extraño mucho esa parte de aquí de los países, las familias de nosotros ni siquiera se podían hablar. O sea, la familia de mi padre y la de mi madre eran como enemigos, peleados. Entonces era un ambiente donde estábamos realmente solos. Entonces uno decía, bueno, estudié en un colegio, gracias a Dios, mi papá fue profesor del colegio, o sea, él fue profesor de química toda la vida. En ese colegio pues fui becado pues en el sentido de que como era el profesor no tenía que pagar por mis estudios y era un buen colegio en Bogotá. Entonces la salida mía era como estar más en el colegio y personalmente esa experiencia o ese conflicto familiar fue lo que nos lleva a ser más introvertido. Entonces tampoco en el colegio fui una persona sobresaliente, no fui una persona inteligente. Desde 4º de primaria perdí una materia, perdí 3º de bachillerato. Entonces yo veo que todo esto son situaciones que uno no cree, pero uno dice, hombre, papás, tengan cuidado porque ustedes no ven el daño que le están haciendo a sus hijos. Ese es el mensaje que me gusta. Entonces eso fue, y yo veía mi educación y decía, me consideraba hasta bruto, yo decía, oye, todos los años pierdo algo. Obviamente paso pues gracias a la ayuda de mi papá por ser profesor, pero no era el objetivo. Ya en 3º de bachillerato pierdo el año, repito, y ahí fue cuando se produce la separación, que fue lo más traumático porque obviamente siendo el profesor del colegio, en el mismo institución ni siquiera nos hablábamos. O sea, era una situación muy dura donde uno ve a su papá y ni siquiera ni un saludo y uno mismo. Entonces ahí es donde mi hermana en Estados Unidos me dice, Felipe, vente a Estados Unidos, yo necesito ir a terminar mi universidad. Ayúdame que tenemos aquí un negocio, tenían una gasolinera ahí en Orlando, en Florida, ayúdanos con mi cuñado que estamos solos para que vos nos puedas ayudar en ese proceso. En el colegio, pues gracias a Dios, nos dieron inglés desde pequeños, entonces obviamente pues el idioma no fue un factor fundamental en el sentido de que fue fácil llegar a Estados Unidos. Y ahí cuando llego a Estados Unidos yo dije, bueno, ya finalmente me salgo de la casa, ya la parte de separación. Como dejaste atrás el pasado y empezás una nueva etapa. Sí, pero esta nueva etapa también fue muy dura porque cuando llego, yo no conocía a mi cuñado, o sea, yo no sabía cómo era, y era de esas personas la más estricta, laboriosa, o sea, no. Entonces una persona de 17 años
cuando todavía está como su ínfula de rebeldía, que dice, me voy de la casa, ya me voy para Estados Unidos, esto es lo mejor, y llego allá y encuentro, o sea, una persona casi de ejército formado, una persona de una estructura, dice, trabajar 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. Encontrar reglas, normas. Claro, entonces, y yo solo con él, entonces, y fue un año de vida donde al principio fue traumático, llamaba a mi mamá, lloraba, era una de crisis, uno de los 18 años, pero después terminé siendo el mejor amigo de él. O sea, fue un proceso donde dice, ojalá los jóvenes de hoy en día tuvieran esos ejercicios de irse, hombre, usted verá, salga, pruebe la vida, trabaje duro, porque durante ese año aprendí muchas cosas. O sea, obviamente les hecho uno estar solo, sin sus padres donde uno pudiera acudir, y con una persona que era trabajo, donde uno teníamos que surtir el supermercado, teníamos que cargar mensajería, cajero, o sea, actividades que uno creería que porque estaba en su casa muy, muy tranquilo, uno a los 18 no se imaginaban eso. Entonces, esta formación en Estados Unidos, estuve en Orlando y ni siquiera salimos del trabajo, o sea, era de sol a sol trabajando, era una persona que sus negocios eran así, y esa formación también, cuando llegué acá dije, hombre, esto me sirvió más, o sea, pensando que yo a los 3 primeros meses me quería regresar, pero fue una formación tan buena que uno dice, son experiencias que ojalá la gente pudiera tener, pruébese, siga su trabajo, pero demuestre responsabilidad desde el inicio, que es como el primer ejercicio. Felipe, me gustaría que cuando hablamos del corte me contaras cómo llegaste a ser lo que hoy eres. Claro que sí. Ahora volvemos.